Imagina que mañana despiertas, tomas tu teléfono medio dormido, abres la app del banco y aparece un mensaje frío, impersonal, devastador, cuenta temporalmente suspendida. Intentas de nuevo. Cierras sesión. Reinicias el teléfono. Nada cambia. Eso no es ficción. Eso pasó en Argentina en 2001, durante el famoso Corralito. Millones de personas trabajaron durante años, ahorraron disciplinadamente, hicieron lo correcto y en cuestión de días quedaron atrapadas fuera de su propio dinero. Ahora te hago una pregunta incómoda. Si eso pasara mañana en tu país, ¿qué tienes fuera del sistema bancario que realmente proteja a tu familia? La diferencia entre los que lo pierden todo y los que salen fortalecidos después de una crisis no es la suerte, no es magia, no es mafia secreta de millonarios. Es haber colocado su dinero en los lugares correctos antes de que todo se derrumbe. Hoy te voy a revelar los 7 activos que históricamente han protegido el patrimonio en crisis reales, documentadas, estudiadas y repetidas una y otra vez a lo largo de la historia. Y quédate hasta el final, porque el activo número 1 no es lo que imaginas, y puede cambiar completamente cómo ves tu dinero, tu carrera y tu futuro. La verdad incómoda que nadie te enseñó. Si tienes más de 40 años, ya viviste al menos una crisis fuerte. Tal vez fue la crisis financiera global del 2008. Tal vez fue el golpe brutal del COVID en 2000. En 2008 vimos caer gigantes financieros, mercados desplomarse y familias enteras perder casas. En 2020 vimos negocios cerrar en semanas y millones quedarse sin ingresos de la noche a la mañana. Y en cada crisis pasó exactamente lo mismo. Los que tenían todo en el banco vieron cómo la inflación devoraba su poder adquisitivo. Los que dependían únicamente de su negocio físico vieron cómo los clientes desaparecían. Los que estaban altamente endeudados quedaron atrapados. Y lo más injusto de todo es esto, no fue por negligencia, fue porque nadie nos enseñó las reglas reales del juego. Nos enseñaron a trabajar duro, nos enseñaron a ahorrar, pero casi nadie nos enseñó a proteger. Hoy el mundo vuelve a enviar señales claras. La deuda pública global está en niveles históricamente altos. El Fondo Monetario Internacional ha advertido sobre los niveles más elevados de deuda pública desde la Segunda Guerra Mundial. Las tensiones geopolíticas, energéticas y comerciales están aumentando. Esto no es alarmismo, son datos. La pregunta no es si habrá otra crisis. La pregunta es, ¿estarás preparado cuando llegue? Los 7 activos que históricamente sobreviven a las crisis están ordenados del menos poderoso al más poderoso en términos de resiliencia histórica. Y recuerda esto durante todo el video. El objetivo no es volverte rico en 30 días. El objetivo es que lo que construiste en años no desaparezca en 3 meses. Activo 7. Materias primas agrícolas. La lógica es brutalmente simple. En una crisis, la gente deja de comprar autos. No deja de viajar. Deja de cambiar de celular. Pero nadie deja de comer. Durante la Gran Depresión, aunque muchos sectores colapsaron, los alimentos siguieron siendo esenciales. En 2020, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, los precios globales de alimentos básicos subieron con fuerza por interrupciones en cadenas de suministro. Maíz, trigo, soya. En crisis profundas, cuando la producción se altera y la demanda se mantiene, los precios tienden a subir. Hoy no necesitas ser agricultor. Existen ETFs que replican el comportamiento de materias primas agrícolas y permiten exposición desde el mercado financiero. No es el activo más poderoso, pero es una capa básica de protección. Activo C6. Divisas fuertes. No todos los billetes valen lo mismo en una tormenta. Cuando una economía colapsa, su moneda se devalúa. Pero históricamente hay monedas que se fortalecen en tiempos de miedo global. El dólar estadounidense tiende a apreciarse cuando los inversionistas buscan refugio. Lo vimos en 2008. El franco suizo es conocido como moneda refugio por la estabilidad histórica de Suiza. El yen japonés también ha funcionado como activo defensivo en crisis financieras globales. El inversionista Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, ha defendido la diversificación internacional como protección estructural ante ciclos económicos. Tener parte de tu patrimonio en divisas fuertes puede ser la diferencia entre una devaluación devastadora y una pérdida controlada. Activo 5 bienes raíces en zonas de demanda real. No todos los bienes raíces son iguales. En la crisis del 2008, ciudades con sobreconstrucción colapsaron, pero zonas con demanda constante se recuperaron mucho más rápido. La clave no es tener una propiedad. La clave es ubicación plus demanda estructural. Zonas con crecimiento industrial. Ciudades con migración constante. O regiones con empleo estable. Hoy existen fondos inmobiliarios que cotizan en bolsa y permiten invertir en bienes raíces sin comprar una propiedad completa.
La tierra en lugares estratégicos rara vez pierde su valor total. Activo 4. Plata. La plata tiene algo especial. Doble función. Es metal precioso y metal industrial. Se utiliza en paneles solares, dispositivos electrónicos, baterías y tecnología médica. En una crisis, puede subir como refugio. Puede subir por demanda industrial si hay recuperación. Después de la crisis del 2008, la plata tuvo uno de los repuntes más agresivos del mercado entre 2009 y en un mundo que avanza hacia energías renovables y electrificación, su papel industrial no desaparece. Puedes adquirirla física o a través de instrumentos financieros. Activo no 3. Negocios que venden lo esencial. En cada crisis hay sectores que no solo sobreviven, sino que se fortalecen. Comida básica, salud, medicamentos, reparaciones del hogar, servicios funerarios. Warren Buffett ha insistido durante décadas en invertir en empresas que venden productos de consumo constante e inibatible. Mientras empresas de lujo sufren, los negocios esenciales mantienen flujo. Si emprendes, apunta a lo indispensable. Si inviertes, busca empresas con demanda repetitiva. Activo 2. Oro. No existe crisis documentada en la historia moderna donde el oro haya perdido permanentemente su valor real. En la Gran Depresión, mientras el mercado bursátil estadounidense se desplomaba casi 90%, el oro mantuvo poder adquisitivo. En hiperinflaciones históricas, quienes poseían oro conservaron riqueza. En los últimos años, bancos centrales han incrementado sus reservas de oro como mecanismo de protección estratégica. Puedes acceder mediante oro físico o instrumentos financieros respaldados. Muchos gestores patrimoniales recomiendan entre 5% y 10% como cobertura. Pero ahora viene lo más importante. Activo 1. Tus habilidades y conocimiento especializado. Este es el activo que ningún gobierno puede congelar. Ningún banco puede bloquear. Ninguna crisis puede devaluar completamente. Puedes perder dinero. Puedes perder propiedades. Pero no puedes perder lo que sabes hacer. Durante la Gran Depresión, quienes tenían habilidades técnicas indispensables sobrevivieron mejor. Durante la pandemia, los profesionales digitales, programadores, creadores de contenido, expertos en marketing online, multiplicaron oportunidades. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, lo resume así: el activo más poderoso es tu mente. Una habilidad especializada puede generar ingresos globales, adaptarse a nuevas economías, escalar digitalmente, multiplicarse cuando la enseñas. El conocimiento en tecnología, salud, contabilidad, ventas, idiomas, reparación técnica, inteligencia artificial, producción digital, es portable, escalable y resistente. Y tiene algo único. Se multiplica cuando lo compartes. Historias reales. En 2001, durante la crisis en Argentina, familias quedaron atrapadas sin acceso a sus ahorros. Algunos que tenían oro o dólares físicos pudieron comprar activos a precio de remate cuando el pánico dominaba. En 2008, mientras el mercado colapsaba, empresas de consumo básico se recuperaron más rápido que sectores especulativos. En 2020, perfiles digitales vieron crecer su demanda mientras industrias tradicionales cerraban. Las crisis no destruyen todo, redistribuyen, castigan la concentración, premian la diversificación. La decisión es tuya. La mayoría verá esta información y seguirá igual. Confiará ciegamente en un solo ingreso, en una sola moneda, en un solo sistema. Desarrolla habilidades que el mercado necesite incluso en tiempos difíciles. Porque cuando llegue la próxima tormenta, y llegará, no será el momento de aprender. Será el momento de estar preparado. Si este guión te abrió los ojos aunque sea un poco, imagina lo que puede cambiar si empiezas hoy. La pregunta final no es cuánto dinero tienes. Es, ¿qué tan protegido está? Pero todavía no hemos terminado. Porque entender los 7 activos es solo el primer paso. Lo verdaderamente importante es comprender cómo actúan las crisis y por qué la mayoría de las personas siempre reaccionan tarde. Cómo nace una crisis y por qué casi nadie la ve venir. Las crisis no explotan de la nada. Se construyen lentamente. Primero viene la euforia, crédito fácil, dinero barato, precios subiendo sin parar. La gente empieza a decir frases peligrosas. Esta vez es diferente. El mercado nunca cae tanto. Los bancos centrales siempre rescatan todo. En 2007, antes de la caída de Lehman Brothers, la mayoría de analistas no hablaban de colapso, hablaban de crecimiento. En 2019, antes del COVID, el mundo estaba en máximos históricos. Las crisis no avisan con sirenas. Avanzan en silencio hasta que es demasiado tarde. Y cuando el miedo aparece, pasa algo que siempre se repite. La gente vende lo que tiene, corre al banco, busca liquidez desesperadamente. Descubre que ya no es tan líquido como pensaba.
Ahí es donde los activos correctos marcan la diferencia. El error más común, concentración. La mayoría de personas comete el mismo error fatal, concentración absoluta. Todo su dinero en el banco, toda su inversión en bienes raíces locales, toda su riqueza en una sola moneda, todo su ingreso en un solo empleo. Eso no es estabilidad. Eso es fragilidad disfrazada de comodidad. La verdadera protección no viene de apostar fuerte, viene de distribuir inteligentemente. Imagina una mesa con 7 patas. Si una se rompe, la mesa sigue en pie. Pero si solo tiene una, se acabó. Estrategia práctica. ¿Cómo aplicar esto en la vida real? No necesitas millones. Necesitas estrategia. Aquí una estructura simple que puedes adaptar. Una parte en liquidez en moneda fuerte. Una parte en metales preciosos. Una parte en instrumentos ligados a bienes esenciales. Una parte en bienes raíces estratégicos, directos o vía fondos. Una parte en sectores anticíclicos. Y una parte constante en educación y habilidades. No se trata de hacerlo todo mañana. Se trata de empezar hoy. Lo que nadie te dice sobre el miedo, cuando llega la crisis, el miedo paraliza. Y el miedo hace vender barato, hace abandonar proyectos, hace tomar decisiones emocionales. Pero si entraste a la tormenta con estructura, con activos defensivos, con liquidez y con habilidades, el miedo no te controla. Mientras otros venden en pánico, tú observas. Mientras otros liquidan, tú eliges. Mientras otros sobreviven, tú compras oportunidades. Las crisis destruyen imprudentes, pero construyen pacientes. El ciclo eterno, mira la historia económica mundial. Expansión, exceso, corrección, reinicio. Siempre ha sido así, siempre será así. La diferencia nunca ha sido predecir la fecha exacta. La diferencia es estar estructurado para cualquier fecha. El activo invisible que lo conecta todo, tus habilidades no solo son el activo número 1, son el activo que potencia todos los demás. Porque alguien sin educación financiera puede tener oro y venderlo en el peor momento. Puede tener divisas y cambiarlas por pánico. Puede tener bienes raíces y sobreendeudarse. Pero alguien con conocimiento entiende ciclos, entiende riesgo, entiende liquidez. El conocimiento no solo genera dinero, te ayuda a conservarlo. Una escena final. Final, imagina 2 familias cuando empieza la próxima crisis. Primera familia, todo en el banco. Hipoteca alta, sin liquidez externa, sin habilidades digitales, dependientes de un solo ingreso. Segunda familia, diversificación, que no parte en activos reales, liquidez en moneda fuerte, habilidades monetizables, ingresos adaptables. Ambas enfrentan la misma tormenta, pero no viven la misma historia. Una resiste. La otra entra en pánico. La decisión silenciosa, nadie te va a obligar a prepararte. Nadie te va a enviar un mensaje oficial diciendo, prepárate, viene algo grande. La preparación es silenciosa. Se construye cuando todo parece estable. Se fortalece cuando nadie más está pensando en riesgo. Y se agradece cuando el caos comienza. Reflexión final, reflexión final. La riqueza no es cuánto dinero tienes en tu cuenta. La riqueza es qué tan resistente eres, qué tan adaptable eres, qué tan independiente eres del sistema. El dinero en el banco es comodidad. Los activos correctos son protección. Las habilidades son libertad. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir ganancias rápidas. Empiezas a construir estructuras sólidas. Y en el próximo colapso, porque la historia dice que habrá otro, no estarás preguntando qué pasó. Estarás preguntando, ¿dónde está la oportunidad? Y esa es una pregunta que solo hacen los preparados.